11:12, nos está volando el tiempo, pero tenemos acá, como lo prometimos, a nuestro segundo entrevistado ya del programa. Él es el licenciado Marcos Peralta, es economista. Y bueno, Marcos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días, Macarena. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Bueno, Marcos, queremos que nos des tu mirada acerca de la situación económica actual que estamos atravesando en el país y más que nada que nos expliques un poco esto del dólar, por qué esta suba en el dólar blue, más que nada eso. Sí, Macarena. Bueno, esto responde a una coyuntura, ¿sí? O sea, lo que está pasando actualmente tiene raíces en lo que viene pasando sistemáticamente en la Argentina. ¿Sí? Esto quiere decir, no es la primera vez que los argentinos nos enfrentamos a este tipo de problemas. Sí. ¿No? O sea, parece más bien algo cíclico. Y efectivamente hay cuestiones que digamos, problemáticas que tiene la estructura económica de la Argentina, que hacen que estos problemas resurjan una y otra vez, ¿sí? Por eso, para poder ponerlo en contexto y entender cuáles son los problemas que tenemos actualmente, a mí me parece interesante señalar, discutir un poco con esto de los números que solamente hablan los economistas, o hablamos nosotros los economistas, y poner un poco en contexto de que en realidad, ¿sí?, esos números son personas atrás, ¿sí? Entonces, si uno habla, por ejemplo, de la suba del dólar, ¿sí?, lo que está hablando es que nos estamos volviendo más caros o más baratos con respecto al mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay un contexto mundial con una guerra en donde la energía, por ejemplo, está más cara, ¿sí?, porque uno de los grandes productores del mundo, que es Rusia, está ofreciendo menos combustible, ¿sí? Entonces, en nuestra economía eso repercute volviéndonos más caro todo lo que tenga que ver con las importaciones. Y además de que en lo particular de la economía argentina, los dólares son escasos, ¿sí? No hay muchos dólares, la Argentina no produce dólares. Claro. Entonces, tenemos que salir a buscarlos. ¿Cuál es el principal ingreso en la economía de los dólares? Y la mayoría de las exportaciones son por el lado del agro, ¿sí?, del sector agroexportador, ¿sí? Entonces, cuando en este momento hay un fuerte ingreso de dólares, digamos, porque los granos están caros a nivel mundial, así como hay escasez de combustible, también hay escasez de granos, que son lo que producen Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como hay una escasez de alimentos, lo que nosotros producimos es más caro. Entonces ahí tenemos una oportunidad para que ingresen más dólares. Sin embargo, por lo anterior que te había comentado, el combustible, que es algo que se produce internamente, pero no se explota de la manera para abastecer todo el mercado interno, ahí también tenemos otro problema de fuga de esos dólares, ¿sí? Entonces, si hay un paro también para el 13 de julio, ¿no?, de la mesa de enlace, hablando de todo este tema también del sector agropecuario. Sí. Ahí ese es un punto muy importante, ¿sí?, porque en la economía muchas veces se habla como si todos tuviéramos los mismos intereses, ¿sí? O sea, como si pudiéramos hablar de una economía en donde, bueno, las recomendaciones son más bien técnicas y no políticas, técnicas y apolíticas, ¿sí? Pero en realidad todos tenemos intereses y esos intereses son contrapuestos, ¿sí? Lo que quiere la mesa de enlace no responde a los intereses de la mayoría de la población argentina. Claro. Ellos tienen un problema, digamos, en el que quieren seguir ganando millones de dólares, ¿sí?, porque de eso estamos hablando. Los grandes productores ojeros, los grandes productores, los pools de siembra, ¿sí?, hablan de miles de millones de dólares. Cuando nosotros, la población trabajadora, estamos hablando de siquiera llegar a fin de mes, pérdida de poder adquisitivo. Entonces ahí hay intereses contrapuestos que la economía no puede dejar de lado, ¿sí? O sea, que es algo que tenemos que ver y tenemos que entender, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay expresiones de la economía en donde quieren dejar librado al juego del mercado, por ejemplo, digamos, el desarrollo de la economía, ¿sí? Si dejamos el libre mercado, obviamente, por ejemplo, la mesa de enlace, que tiene gran poder de negociación y que abastece de alimentos, ¿sí?, de lo que comemos todos nosotros,
amenazan, por ejemplo, con lockouts, esto es no brindar alimento a la población. Que lo que para ellos significa no ganar algunos cientos o miles de dólares en un día, para algunas personas puede significar directamente no comer. No comer, claro. ¿Sí? Entonces eso ahí cuando se habla de la libertad de mercado, ¿sí? O cuando se habla, por ejemplo, de meritocracia, todas estas cuestiones que escuchamos muchas veces, sí. Hablar a muchos economistas, no se tienen en cuenta estas desigualdades de origen que hay, ¿sí? Entonces, la mesa de enlace que va a realizar un paro lo hace con un interés sectorial, ¿sí? Por ejemplo, por el tema del gasoil, que ellos están preocupados por la falta de gasoil. Por la falta de gasoil, exactamente, que es un problema que alcanza a la totalidad de la economía, ¿sí? Porque ese precio repercute en otras cadenas de valor a lo largo y a lo ancho de toda la producción en la Argentina. Claro. Entonces, esas problemáticas se pueden abordar desde el problema, por ejemplo, de la mesa de enlace, o se pueden abordar desde la problemática del día a día que tiene un trabajador, ¿sí? Nosotros, desde la economía política, entendemos que es un problema de conjunto y que tiene que ser abordado desde la visión de las mayorías populares, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos los trabajadores para tener mejores condiciones de vida, ¿sí? Y ahí hay intereses contrapuestos, ¿no? Con lo que vive la sociedad rural y los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Y ahí también está el rol del Estado de mediar, ¿no? En esas situaciones, decir, bueno, vamos a diseñar políticas para favorecer en este caso sería el sector de los trabajadores, digamos. Exactamente, pero acá tenemos un Estado que no tiene la suficiente fortaleza política como para, por ejemplo, poner aumentos de retenciones. Si sabemos que las retenciones móviles en la Argentina es un porcentaje de las exportaciones que se hacen al resto del mundo. Esa diferenciación, ¿sí?, hace que el comercio interno, ¿sí?, sea más barato, ¿sí?, y el comercio externo deje esos dólares en la Argentina, ¿sí? Es muy importante que las retenciones vayan ganando peso para evitar que esa ganancia extraordinaria que están teniendo por su aumento de la demanda en el exterior se siga yendo para los sectores que consumen, por ejemplo, aviones privados, ¿sí?, y no vaya para, por ejemplo, personas que comemos pan, ¿sí? Esa es la diferencia entre aplicar o no retenciones, entre si se van a comprar más aviones de lujo, por ejemplo, o camionetas RAM, o si se van a comprar pan y fideos para las familias más pobres de la Argentina. Esa es la discusión que está de fondo. El gobierno ya dijo sí, que no tenía la fuerza suficiente como para poner mayores retenciones. Claro. Entonces, los sectores estos más concentrados de la economía se valen de esa debilidad política del gobierno para seguir desarrollando sus políticas de maximización de ganancias, ¿sí? Y la población sigue teniendo este problema con la inflación, que es otro gran problema que tenemos en la Argentina. Sí, es la más urgente, yo creo. Sí, totalmente, porque la gente no llega a fin de mes. Y eso, hay varias formas de solucionarlo. Claro, eso, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, muchas de las recomendaciones de política que escuchamos por parte de los economistas es, por ejemplo, una reforma laboral, ¿sí? O, enfriar la economía para que eso repercuta en que aumenten los ingresos, ¿sí? En realidad, ¿sí?, hay políticas que aumentan el consumo, y si aumenta el consumo todos ganamos, ¿sí? O sea, la pobreza no es un buen negocio para la economía, ¿sí? El mejor negocio es que la gente consuma. Si la gente consume más, los empresarios van a ganar más también, ¿sí? Claro. Pero hay otro negocio atrás de eso, el negocio financiero, ¿sí?, que en vez de poner capital productivo para aumentar la producción y hacer un ciclo virtuoso en la economía, se permite fuga de capitales, valorización en el exterior, ¿sí?, sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de control de parte del Estado, y obviamente sin dejar ni un dólar en la economía.
Digamos que el problema ahora, ¿no?, de la mayoría de las familias, ¿no?, que todo el ingreso, el grueso del ingreso se van al estar la comida tan cara, no te da lugar para decir, bueno, ni hablar de ahorrar, pero decir, bueno, no sé, este mes me voy a comprar, no sé, estoy hablando de una persona común, una familia, me voy a comprar una campera, me voy a comprar, no sé, vamos a planificar un viaje, es como que todo hoy en día es la comida, los gastos fijos, los servicios. Magdalena. Exactamente, y si lo vemos en perspectiva, desde el año 2018 hasta la actualidad, en todos los años hubo pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿sí? El salario real está perdiendo contra la inflación. Si bien hay paritarias en la Argentina, esos aumentos de salario no alcanzan a compensar los costos de vida que siguen creciendo por encima de los ingresos de los trabajadores. Sí, ni hablar que también muchas paritarias se hacen en forma escalonada, que no llegan, o sea, es imposible ir ganándole la inflación de esa manera. Y bueno, también los sectores que directamente no tienen paritaria, por ejemplo, los trabajadores informales, los trabajadores trabajo negro, monotributistas. Ahora, lo que yo te consulto, ¿no? Porque uno ve las cifras y, por ejemplo, bajó la pobreza, ¿no? Bajó en unos puntos la pobreza, hay números macros de que se está reactivando la economía, la producción. Y lo que yo me pregunto es, acá tenemos la pobreza bajó al 37,3% en el segundo semestre de 2021, el nivel más bajo después de la pandemia, ¿no? Estas cifras, estos números, ¿por qué no se llegan a cristalizar? O el tema del crecimiento, es como que hay crecimiento pero no se ve, no se siente en el bolsillo de la gente. Claro, justamente ahí estás dando en la tecla de uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que hay crecimiento, pero ese crecimiento no lo percibe la población trabajadora. Y esto es porque una de las explicaciones de por qué hay crecimiento es porque justamente hay bajos salarios. O sea, hay mayor crecimiento de las ganancias, hay mayor crecimiento de las empresas, que las empresas más grandes tienen mejores formas de enfrentarse a la economía y seguir ganando cada vez más dinero. El ejemplo más claro es lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Las alimenticias aumentaron sus ingresos enormemente durante la pandemia y los trabajadores vieron sus ingresos reducidos durante la pandemia. O sea, si bien fueron aumentando por paritarias, no llegaron a cubrir el costo de vida. Hay, por ejemplo, en la Argentina un sueldo promedio es de $50.000, cuando estamos hablando de que la canasta básica está en más de 100.000 pesos, ¿sí?, hoy en día. Claro, la mitad. Entonces, es eso que se le saca a la familia va a algún lugar, ¿sí? Y eso es los sectores más concentrados de la economía. Entonces, ¿cómo podemos explicar que haya crecimiento y que haya bajos salarios? Bueno, justamente es eso. El crecimiento es de las ganancias capitalistas, de los flujos de ingresos que tienen las grandes empresas, pero los trabajadores no somos parte de todo eso y al contrario, ¿sí? Estamos favoreciendo con nuestros bajos ingresos a que esas grandes fortunas sean cada vez mayores, ¿sí? Por eso... Sí. Acá mi compañero Carlos te quería hacer una pregunta. Marcos, la pregunta mía es la siguiente. Esas abultadas ganancias, ¿no tendrían que revertirse en inversión para mejorar la producción y tener productos más económicos para las mesas argentinas? ¿O es una utopía lo mío? Exactamente, Carlos, eso es lo que se necesita, pero para poder llegar a que las empresas no fuguen, por ejemplo, sus capitales, hay muchísimos dólares que produce la economía argentina, pero están en el exterior, están en paraísos fiscales, ¿sí? Entonces, no hay un control por parte del gobierno de qué es lo que hacen las empresas con esas enormes ganancias, ¿sí? Es mucho más fácil para una gran empresa tener los dólares afuera, ¿sí?, que invertirlo en la productividad, en aumentar la productividad, en mejorar su stock de capital, en mejorar su infraestructura, ¿sí?, que es lo que todos necesitamos para seguir creciendo. Y si se invierte, por ejemplo, en mejor infraestructura, mejores condiciones de almacenamiento y demás, eso repercute en un círculo virtuoso que es
menos riesgoso sacar esos grandes flujos de capitales hacia el exterior, o simplemente ponernos a valorizar el tipo de cambio, digamos, en el mercado financiero, en el mercado de divisas, en hacer operaciones en contra del dólar, comprar y vender, ¿sí? Comprar más barato y después venderlo más caro. Digamos, hay negocios que tienen cero riesgo, y mientras más conocimiento del mercado financiero, mientras mejores contactos tengas con la bolsa de comercio, con los mecanismos para fugar capitales al exterior, ¿qué incentivo tienen para correr los riesgos de una inversión, correr los riesgos de mejorar la infraestructura? No tienen ningún incentivo para hacerlo. Y el Estado no interviene sobre eso, porque el Estado depende de esas grandes empresas para seguir sosteniendo su funcionamiento. O sea, hay grandes negocios que están detrás de eso, y bueno, todos lo sabemos o lo intuimos, que hay intereses en común. Por ejemplo, muchos de los políticos son grandes empresarios, muchos de los políticos son grandes terratenientes. Entonces, si uno explora, digamos, cuáles son las causas de por qué no se hacen reinversiones o por qué no se apuesta al crecimiento de la economía, y la verdad es que no tienen controles para llevar adelante esas políticas, y tienen muy fáciles algunos mecanismos que tiene la economía financiera, por ejemplo, para valorizarlo en el exterior. Esa es básicamente Marcos, acá mi compañero te quiere hacer una pregunta, mi compañero Matías González. Hola Marcos, ¿cómo estás? Mi consulta va por el lado de la coyuntura un poco más internacional. Si me equivoco en algo de lo que digo, me puedes completamente corregir. Y es que entiendo que el dólar, si bien en referencia a nuestra moneda, subió, entre comillas, de hecho es que el peso pierde valor, en referencia con otras monedas no le está yendo muy bien por un tema inflacionario que tiene Estados Unidos, y que también responde a, bueno, a que el índice bursátil S&P 500, que tiene que ver con, que refleja las principales empresas estadounidenses, está perdiendo justamente por este temor a la inflación, y ha bajado en los últimos 6 meses un porcentaje histórico de casi 20%. ¿Crees que esto pueda llegar a repercutir tanto a nivel mundial como en nuestra economía, en donde el dólar suele ser como un indicador de temperatura, por así decirlo? Sí, Matías, a nivel mundial, efectivamente, el dólar se está depreciando. O sea, está comprando menos cosas con un dólar ahora que hace un año atrás. Y esto quiere decir que el dólar está perdiendo poder adquisitivo en Estados Unidos. ¿Sí? Sin embargo, el dólar, además de servir para comprar cosas, sirve como referencia de valor para, por ejemplo, nuestras economías. ¿Sí? Entonces, la verdad es que si sube o baja el dólar, para nosotros, desde nuestro punto de vista, desde la economía argentina, va a ser un movimiento que va a estar más bien vinculado con lo que nosotros producimos, y con las exportaciones o importaciones que nosotros tenemos. Pero no va a tener por ejemplo, si se sigue devaluando el dólar, no va a tener una implicancia en nuestra economía positiva, digamos. No, claro. Si es que vas a ese punto, digamos, de que, bueno, se está volviendo el dólar más barato, entonces nosotros, ¿por qué? Porque nuestra moneda, el peso, acompaña esa devaluación del dólar. Y entonces, si el dólar baja, nuestro peso también está bajando en valor de poder adquisitivo, el movimiento es neutral, ¿sí? Pero sin embargo, como nosotros también tenemos aparejado, digamos, a la cuestión cambiaria otros problemas macroeconómicos, como por ejemplo te decía, el grado de monopolio que tiene la Argentina, las pocas empresas que dominan el mercado chico de Argentina, bueno, ahí ese beneficio que podríamos tener por la devaluación del dólar a nivel mundial queda lamentablemente en la nada. Bien, bueno. Bueno, Marcos, la verdad te agradecemos mucho por la información, por la elaboración de este panorama, y te vamos a seguir consultando si estás de acuerdo, porque realmente es muy interesante poder que nos ayudes a entender estas cuestiones. Sí, bueno, a total disposición, y bueno, quiero hacer un puntito nada más, sí. indicar lo que es la educación pública,
digamos, Sí. de una visión crítica. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es esta zona en donde nosotros estamos viviendo y Bien. nos ayuda a todos nosotros a pensar. Por eso también me parece muy bueno el nombre de su programa, ¿sí? Esto de otras voces, de empezar a escuchar las voces de los que tenemos intereses locales, regionales, y los intereses de los trabajadores, y no de estas empresas que ya tienen sus voceros, ¿no? Y que los escuchamos por todos lados. Es verdad, porque cuando hablan de economistas, sí, tenemos a los mismos economistas de siempre, que viste que las soluciones siempre pasan por lo mismo. Con la misma receta de siempre, con la misma receta de siempre. Flexibilización laboral, sí. Exactamente, y estamos en la misma situación, aplicando sus recetas desde la dictadura para acá, te diría, o desde que se fundó la Argentina. Claro, y es interesante tener esta visión, como decís, local. El hecho de estudiar en una universidad en nuestra zona es importantísimo porque es como que tenés una aproximación más cercana con la población, con las necesidades más territorial, y eso, de ver la economía como debe ser, una ciencia social, ¿no? Me parece que en ese punto es muy interesante. Exactamente, porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia abstracta, impoluta, y que no tiene intereses o que puede representar el bien de toda la sociedad. Hay intereses contrapuestos en la sociedad y nosotros los economistas somos parte de esa sociedad y tenemos intereses también, ¿sí? Y obviamente, si por ejemplo la sociedad mediterránea, digamos el Melconian, digamos Milley, los economistas que escuchamos en los medios masivos de comunicación tienen sus intereses. Si uno ve quiénes son los que lo financian, bueno, ahí va a entender mucho de sus recomendaciones, de por qué recomiendan esas cosas. Es decir, dime quién te financia y te diré quién eres, básicamente, ¿no? Claro, para qué intereses juegan. Exactamente. Quedan para hablar un montón de temas. Hoy justo tenemos que hacer el programa hasta las 12, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Te agradecemos mucho, Marcos. A total disposición, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, Marcos. Muchas gracias a usted y saludos a su audiencia. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Marcos Peralta, economista, acá egresado de la Universidad de General Sarmiento.